En la tutoría de la presente semana vamos a hablar sobre las listas que podemos utilizar en Python. Y una lista es una estructura de datos que permite almacenar un grupo o un conjunto de elementos de manera ordenada. Las listas son muy versátiles y se usan ampliamente en lo que es programación porque nos facilitan el uso y son bastante flexibles. Las ventajas que tenemos al utilizar listas es que tiene una estructura mutable, es decir, que se puede modificar con algunos métodos y funciones. Puede contener diferentes tipos de datos, es decir, puede tener números, puede tener strings, puede tener booleanos, y también nos ayuda a que los elementos estén ordenados. Como podemos ver en la imagen, ahí tenemos un ejemplo de lista, ahí tenemos un número entero, tenemos un string, tenemos un flotante, un número flotante y un booleano. Ahora bien, ¿para qué nos sirven las listas? Las listas son útiles cuando necesitamos almacenar múltiples valores en una sola variable. También nos sirven para organizar datos de un orden específico. También nos sirve para recorrer, es decir, iterar y procesar elementos con bastante facilidad y realizar operaciones como agregar, eliminar, modificar, ordenar o buscar elementos dentro de esa lista. Algunos ejemplos de casos prácticos pueden ser almacenar nombres de estudiantes en un salón de clases, guardar resultados de cálculos matemáticos o procesar datos de sensores en un programa de ingeniería. Como podemos ver al lado derecho, tenemos el ejemplo de una lista y queremos que imprima el elemento que se encuentra en el índice cero, que en este caso es el número uno. En la parte de abajo tenemos que no, usamos el comando para que empiece el conteo desde la parte final hacia la inicial. Entonces por eso es que se imprime true, que sería un booleano. Ahora bien, ¿cómo funcionan las listas? Las listas nos sirven para muchas cosas y tenemos bastantes funciones. Y también algunos métodos interesantes, como por ejemplo, primero creamos la lista. De ahí podemos acceder a un elemento, como por ejemplo yo estoy poniendo aquí que quiero acceder al último elemento. También podemos modificar los elementos. Ahorita estoy poniendo que en la lista que creé el índice uno sea igual a universidad, es decir, un string. Pongo voy a imprimir la lista y me aparece la nueva lista. También me sirve para agregar elementos con el método append y también me sirve para insertar elementos con el método insert. Entonces aquí podemos ver que yo puse el elemento hola en string al final de mi lista y cuando le voy a imprimir pues se imprime este elemento. También inserté ahora en el índice uno el string hola. Entonces tengo mi nueva lista. Tenemos otros métodos como por ejemplo eliminar elementos. En este caso utilizo remove, pongo la lista .remove y lo que quiero remover de mi lista y pongo imprimir y me sale que ya no está universidad en mi lista. También pop me sirve para eliminar el elemento de que se encuentra en el índice 2 de mi lista. Por lo tanto, yo elegí que se elimine este número flotante y pues en mi nueva lista ya no se encuentra. También me sirve para iterar sobre una lista, para ordenar los elementos, como aquí se pueden ver los números están en desorden algunos y aquí ya me da en orden. Esto puede ser con strings o con cualquier elemento y se me pone en orden. Y reverse me sirve para eh, darle la vuelta, es decir, una vez que se encuentra ordenado o como yo quiera, pues se me da la vuelta mi lista. Estas son unas funciones más importantes que tenemos en cuanto a las listas. ¿Qué aprendí? Aprendí que las listas son colecciones ordenadas de elementos en Python, lo que quiere decir que pueden contener múltiples tipos de datos, números, cadenas de texto, booleanos, entre otros. Además, los elementos están organizados por un índice, empezando desde el cero. Eh, También aprendí cómo crear, acceder y manipular las listas en Python. Esto incluye añadir,
añadir, eliminar, modificar elementos y realizar operaciones de búsqueda u ordenamiento. ¿Para qué aprendí? Las listas son esenciales porque permiten manejar grandes cantidades de datos de manera ordenada y eficiente. Algunas razones por las cuales aprendí a usar las listas en Python son las siguientes. Almacenamiento eficiente de datos, ya que las listas permiten almacenar una gran cantidad de información sin necesidad de crear múltiples variables. Además de su fácil manipulación, el acceso rápido a través de los índices y la automatización de procesos. Al trabajar con listas, podemos automatizar muchos cálculos. Estos suelen ser normalmente repetitivos o procesos de análisis de datos que facilitan el trabajo en programación. Para finalizar, ¿cómo lo puedo aplicar en la carrera? Pues básicamente, en ingeniería civil esto es muy útil. Por ejemplo, en gestión de datos de materiales. En proyectos de construcción, la lista puede ayudarnos a organizar los materiales y sus propiedades. En cálculos de estructura. Los cálculos de estructura suelen implementar el uso de diferentes fórmulas que requieren una serie de datos como las cargas aplicadas o las propiedades de los materiales. Las listas permiten almacenar todos estos valores y realizar cálculos sobre ellos de manera eficiente. También en el monitoreo de proyectos. Cuando trabajamos en un proyecto de construcción, se deben hacer seguimientos de las tareas y cronogramas. Eh, y también automatización de cálculos en obra. Las listas permiten automatizar cálculos como el consumo de materiales, el cálculo de volúmenes de tierra removida o la estimación de costos según sean los parámetros. Con las listas se pueden realizar todos estos cálculos sin necesidad de hacerlo manualmente.